Esta semana en DGII 360 nos acompaña Rómulo Arias Moscat, director general de Contabilidad Gubernamental, institución galardonada en el 2025 con el Gran Premio Iberoamericano a la Calidad que se entrega a las instituciones públicas, con quien conversaremos sobre los principales cambios estratégicos que permitieron a DIGECOP alcanzar este gran hito. También estará con nosotros Vicente Félix, especialista de proyectos de la Subdirección de Facilitación y Servicios y miembro de la Red de Especialistas Tributarios y Educadores Retribuye, para hablarnos sobre el impuesto sobre la renta y la importancia de escoger un agente único de retención. Saludos amigos televidentes, en el día de hoy presentaremos las noticias de esta semana. La Dirección General de Impuestos Internos, DGII, informó que durante el mes de febrero de 2026 logró una recaudación total de 72.096.8 millones, lo que representa un incremento de 6.103.6 millones en comparación con el mismo periodo del año anterior, equivalente a un crecimiento de 9.2%. La institución explicó que este desempeño permitió alcanzar un cumplimiento de 102.1% respecto a la meta establecida en el presupuesto general del Estado, superando lo proyectado en 1.514.6 millones. En otro orden, colaboradores de la DGII formaron parte del primer grupo de graduandos de la Maestría en Gestión Pública y Gobernanza, iniciativa impulsada por el gobierno para fortalecer la profesionalización de los servidores públicos y eficientizar la administración pública. Los egresados fueron Marlene Hernández, gerente de Comunicación Estratégica, Vicente Félix, especialista de proyectos de la Subdirección de Facilitación y Servicios, y Girda de la Cruz, auditora externa del Departamento de Fiscalización Externa de Pequeños Contribuyentes. La investidura se realizó en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y fue encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader. Por otra parte, estudiantes del programa de Bachillerato en Administración Tributaria, mejor conocido como BAT 2025-2026, de Santo Domingo y zona sur del país, recibieron el taller Creciendo para Servir, impartido por el Departamento de Educación Tributaria, con el objetivo de fomentar la importancia de la cultura de servicio en los bachilleres. Este taller es parte de los programas educativos que ejecuta la institución, que buscan afianzar los conocimientos en materia impositiva, cultivar la conciencia tributaria y el valor social de los impuestos. En las noticias económicas de esta semana, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, anunció una serie de acciones que el gobierno implementará para eliminar trabas y distorsiones que han sido identificadas como obstáculos para el crecimiento económico, tanto por el sector público como por el privado, en el marco de la iniciativa Meta RD 2036. Entre las medidas planteadas se incluye la presentación de un proyecto de ley para eliminar varios impuestos considerados anacrónicos. También se prevé la automatización de todos los procesos relacionados con exenciones fiscales y la agilización de la aplicación de las exenciones del ITEVIS en compras locales mediante el uso de la factura electrónica y el scoring tributario de la DGII. Sabemos lo importante que es cumplir con tus responsabilidades tributarias. Por eso te brindamos la información actualizada que necesitas para que nunca te pierdas ningún plazo. DGII quiere asegurarse de que estés siempre al tanto de las fechas límites para la presentación y pago de tus obligaciones. El martes 10 de marzo es la fecha límite para el pago del impuesto a la organización de juegos telefónicos, retenciones, impuesto sobre la renta de asalariados, IR3, retenciones y retribuciones complementarias, IR17, impuestos regalías de minerales, contribución de salida de líneas aéreas, segunda quincena, febrero 2026. Para el miércoles 11 de marzo se debe realizar el pago del primera cuota, impuesto al patrimonio inmobiliario, IPI. El jueves 12 se debe pagar impuesto a los hidrocarburos, contribución de GLP, mientras que el viernes 13 es la fecha límite para el pago del impuesto de cheques y transferencias electrónicas, ITEVIS retenido por las compañías de adquirencia.
¿Te gustaría recibir alguna formación en materia tributaria? Te presentamos el calendario de capacitaciones de esta semana. El 10 de marzo tenemos el foro llenado del formulario de la declaración Impuesto sobre la Renta a Personas Físicas IR1, mientras que el miércoles 11 tenemos la videoconferencia Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios ITEBIS. Puedes participar en las capacitaciones de nuestro Departamento de Educación Tributaria sin ningún costo, completamente gratis. Si eres miembro de algún gremio profesional, director de escuela o asociación empresarial, puedes solicitar la capacitación de tu interés escribiendo al correo electrónico capacitacioncontribuyentes@dgii.gov.do o visitando nuestra página web en www.dgii.gov.do en el apartado Educación Tributaria. Además, puedes mantenerte atento a nuestras redes sociales, donde cada semana publicamos el calendario de capacitaciones. Continuamos con su programa DGII 360. Hoy en un espacio especial tenemos el honor de compartir con Rómulo Arias Moscat, director general de Contabilidad Gubernamental, institución ganadora del Gran Premio Nacional a la Calidad 2024, que se entrega en el sector público, y posterior a esto alcanzaron el Premio Iberoamericano a la Calidad. Don Rómulo, bienvenido una vez más a DGII 360. En esta oportunidad, gracias por abrirnos las puertas de su despacho. Muchas gracias, Marlene. En el año 2023, enero del año 2023, fui designado director general de contabilidad del gobierno dominicano, posición que hemos venido ostentando y desarrollando con mira a cada día lograr un prestigio para esta institución. Nosotros, cuando llegamos en el año 2023, determinamos y comprobamos que DIGECO ya se había ganado 2 medallas de oro y 1 de plata. Es decir, en el 19, 18, en el 21 y en el 22. Pero, mediante reunión que hicimos con todos los equipos fundamentados en la gerencia, acordamos desarrollar un trabajo en equipo con mira a mantener la calidad institucional que venía desarrollando DIGECO, a proyectarla con mira a obtener otros premios. Y precisamente en el año 2023 obtuvimos la única medalla de oro que dio el Ministerio de Administración Pública. Única medalla de oro. Pero no nos quedamos ahí. Queríamos más. ¿Qué queríamos? El Gran Premio Institucional de la Calidad. Y comenzamos a trabajar sobre ese premio. Es un premio que exige mucho, porque son 9 criterios que hay que desarrollar y esos criterios tienen que incidir, coincidir y tener trascendencia a nivel nacional. ¿Cuáles son esos 9 criterios? Esos criterios son áreas específicas. Por ejemplo, tenemos el área de capacitación, el área de capacitación interna, pero también capacitación a las instituciones públicas, el área de enseñanza de los registros contables, el área de buena aceptación a nivel de las demás instituciones, donde ya hoy nosotros somos un órgano de referente. Tenemos que desarrollar también todo lo relativo a los registros contables a través de la ejecución presupuestaria y cosas que incidan más bien en la calidad para que puedan beneficiar a la ciudadanía. Don Rómulo, DIGECO ha sido reconocida con importantes premios a la calidad, como hacíamos referencia hace un momentito. ¿Qué ha significado para esta institución obtener el oro en el Premio Nacional a la Calidad y posteriormente el Premio Iberoamericano? Mira, vamos a revertir la pregunta tuya. Nosotros tuvimos en la República Dominicana el Gran Premio Institucional a la Calidad.
en el año 2024, luego ya de haber ganado la única medalla de oro en el año 2023. Obtuvimos entonces en el 24 el Gran Premio Institucional a la Calidad, que es este que está aquí. Ese premio significa que somos el órgano rector, ¿verdad?, de la contabilidad, conforme a la ley, pero a la vez el órgano de referencia institucional para las demás instituciones. No nos quedamos ahí en ese premio. Optamos entonces por lanzarnos a una conquista iberoamericana. Y en el año 2025 recibimos la acreditación de Fundibec, que es una fundación creada en España para determinar las instituciones de calidad de Iberoamérica. Nos notificaron, previo exámenes ponderados de evaluadores, de que DIGECO había sido galardonada, porque la única ganadora del oro en la calidad institucional en Iberoamérica. Y precisamente en enero del año 26, llámese día 29, fuimos a Madrid a recibir ese gran premio, que es esta medalla de oro que está aquí. La única institución que ha participado y que en su primer ejercicio de postulación obtiene un oro es DIGECO. La Dirección General de Contabilidad Gubernamental se ha sentido orgullosa, regocijada por el trabajo, pero es un trabajo que se ha hecho en equipo, donde hemos participado todos como uno, integrado, buscando resultados positivos. Cuando se trabaja en equipo, por lo general, se obtienen buenos resultados. Y a propósito de ese trabajo en equipo, sabemos que son muchos los indicadores, los ajustes que se tienen que hacer de manera interna para optar por estos prestigiosos reconocimientos. Y quisiéramos preguntarle, don Rómulo, precisamente, ¿cuáles han sido los principales cambios estratégicos que permitieron que DIGECO alcanzara el Gran Premio Nacional a la Calidad en el sector público en el 2024? ¿Cómo fue todo ese proceso? Cuéntenos. El proceso fundamental está cimentado en la calidad. Nosotros hoy y a la hora de la evaluación del Premio Nacional a la Calidad, éramos los primeros en Novasi, con 100%, primero en el SISMAP, primero en ITGET, o sea, en tecnología, primero en la UAI, en lo que es también el órgano de referencia de obligación de la ley 200-04. Y prácticamente en el SISMAP, todos los indicadores oficiales estábamos a la cabeza. Por ello fue que se acercó a nosotros la Fundación Fundibec de España, que preside Juan Luis Cuesta, y nos dijo que deberíamos participar para optar por el Gran Premio. Usted mencionaba hace un momentito la importancia del trabajo en equipo. ¿Cómo se logra gestionar, cómo se logra articular esa visión de la importancia del trabajo en equipo y que eso se traduzca en resultados específicos y medibles como los que pueden dar como logro un premio de esta naturaleza? Precisamente el señalamiento número uno que ellos hacen, el por qué se ganó ese premio, es por el liderazgo. Liderazgo en la institución. Y nosotros hemos tratado de ser un líder en la institución. No parcializándonos con alguien en particular, sino un líder de la institución, creando a DIGECO como el órgano rector de la contabilidad pública en el país, pero además de eso, logrando que los indicadores se mantengan a través del liderazgo, bajando líneas específicas. Y hay que cumplirla, darle seguimiento, porque ahí está la clave del asunto. Nosotros nos reunimos con una gerencia para discutir un proyecto. Ese proyecto debe ser llevado a cabo a cabalidad, pero también que las demás áreas
sean copartícipes y si tienen que ayudar a esa área a hacerlo, que lo hagan, porque es un equipo aglutinado y un trabajo para una institución. En materia contable específicamente, don Rómulo, ¿qué avances concretos ha impulsado la DIGECOP recientemente para fortalecer el registro y la transparencia a nivel del gasto público? Como ustedes sabrán, nosotros somos la institución que elaboramos el estado de recaudación e inversión de la renta, que no es más que aglutinar todas las cifras contables de la ejecución presupuestaria del país en un solo elemento. Mira aquí, estado de recaudación e inversión de la renta. Ese es un estado financiero que contiene toda la ejecución presupuestaria de un ejercicio. El ejercicio contable comprende desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. DIGECO está en la obligación de ir aglutinando, analizando, referenciando y discutiendo con las instituciones el proceso de ejecución presupuestaria. La Dirección General de Presupuesto, mediante la Ley General de Presupuesto, le asigna a cada institución X cantidad o monto dentro del presupuesto que debe ejecutar en el año, conforme a la autorización, por supuesto, cómo lo va a ir ejecutando por parte de DIGEPRES. ¿Qué hace DIGECO? DIGECO recibe esas informaciones procesadas de las instituciones públicas, esas cifras las analiza a través de las normativas contables que nosotros tenemos y de la rigurosidad de la ley 12601, y cuando hay discrepancia con el proceso de ejecución, se le llama a esas instituciones para que se alineen conforme a como manda la Constitución de la República, como manda la ley, como mandan las normas que hemos creado. Estos temas no dejan de ser un tanto especializados para el público en sentido general. Aquellas personas que quieren documentarse más sobre estos temas específicos de contabilidad gubernamental, ¿tienen acceso en línea a estas informaciones? O sea, un estudiante, una persona que esté interesado en formarse, en tener acceso a este tipo de información, ¿puede encontrar de manera virtual estas informaciones? Claro, precisamente dentro de las páginas de DIGECO, en forma virtual, están todas esas informaciones. Pero aún más, tenemos un capítulo de enseñanza a estudiantes y ya hemos enseñado a estudiantes de la Universidad UTESA, de la Universidad Unicaribe, y tenemos ahora en proyecto ya que se va a iniciar una maestría de contabilidad pública en coordinación con la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el Ministerio de Educación Superior. Esa maestría debe comenzar precisamente, si no en este mismo mes de marzo, a más tardar en el primer mes de abril, el primer día de abril. Pues ya está todo amarrado, ya inclusive fue aprobado por la UAS y vamos ya a iniciar ese proceso de capacitar profesionales en el área de contabilidad pública. ¿Para qué? Para que el país cuente cada día con mejores técnicos preparados en esa materia y podamos tener cifras más confiables en las instituciones públicas, que es lo que buscamos. Excelente. Con más de un 98% de satisfacción en las encuestas de percepción, ¿qué factores han sido determinantes para fortalecer la confianza en esta institución? Mire, lo fundamental de aquí ha sido precisamente el trabajo en equipo y ofrecer a todas las instituciones facilidad para que puedan accesar a nuestros requerimientos en el momento que ellos lo requieran. Nosotros hemos sido un canal abierto, pero además hemos sido profesores de enseñanza. Y precisamente ahora mismo vamos
a conformar un acuerdo con el SNS, Servicio Nacional de Salud, para enseñarle y organizar todos los hospitales que no son autosuficientes en el área financiera, ¿verdad? Que no tienen contabilidad organizada. Nosotros lo vamos a adiestrar, se lo vamos a enseñar. Eso mismo hemos hecho con los ayuntamientos y directores de junta de vecinos, enseñándolo. Pero también a las demás instituciones del gobierno central, todo lo que ellos requieran aparece en las páginas de DIGECOP, y lo que no aparezca en la página, consultan con nosotros, lo traemos a la sede, les damos talleres de capacitación y, de ser posible, mandamos comisiones de auditores nuestros a enseñarlo, a capacitarlo, porque lo que nosotros buscamos es que la ejecución presupuestaria que se haga en los libros de ellos se haga conforme a la ley de presupuesto. Y otro gran logro importante que queremos compartir es que la institución va a presidir el Foro Latinoamericano de Contabilidad en el 2027. Quisiéramos que usted nos ofrezca más detalles y sobre todo que nos explique qué representa este hito para la República Dominicana. Mire, el FOCAL, ¿verdad? Que el término abreviado se llama FOCAL, no es más que el Foro Latinoamericano de Contabilidad Gubernamental, que lo agrupan 18 países de Latinoamérica, y dentro de esos conglomerados de países se elige cada año a uno para que sea el presidente de ese foro. Este año estuvimos en Chile, ¿verdad? Fuimos como participantes en Chile, donde hicimos una exposición de lo que nosotros hacíamos en República Dominicana, con énfasis en la capacitación y la educación, lo cual gustó mucho porque hay países que se enfocan a recibir y no a capacitar. Nosotros capacitamos internamente y externamente a los colaboradores que forman parte de las instituciones públicas para enseñar precisamente. Y gustó mucho la ponencia nuestra allá en Chile. Entonces nos eligieron para presidir el Foro de Contabilidad Latinoamericano en el año 2026-27, pero se va a celebrar en octubre del año 27. Este año en octubre le toca a Uruguay. Nosotros debemos viajar a Uruguay a recibir la bandera que nos va a acreditar como presidente para ese periodo. En términos de visión, ¿cómo proyecta la DIGECOP en los próximos años dentro de lo que es el ecosistema de la administración financiera del Estado? Bueno, de nosotros seguir en DIGECOP, como creemos que va a ser así, pretendemos que de aquí al 28 tener organizado prácticamente el Sistema Nacional de Contabilidad Pública. Porque ¿qué falta en ese sentido, don Rómulo? Ahora vamos a enrolar, a enfocarnos con el SNS, que es una red de hospitales del país muy grande, pero también tenemos ya un acuerdo que se está discutiendo con Bienes Nacionales. Bienes Nacionales, que es la institución rectora de todos los bienes públicos del país a nivel inmobiliario o inmobiliario, hemos llegado ya a un acuerdo para nosotros asesorarlo en el registro de todos los bienes del Estado. No sé si usted sabrá que por decreto el presidente le otorgó poder a ellos para que hicieran un gran inventario y determinaran todas las propiedades del Estado Dominicano. Al día de hoy, ya ellos tienen localizado 43 billones de activos que no están registrados y se van a registrar. Y conforme a la conversación que tuvimos la semana antepasada con Bienes Nacionales, llámese el señor Burgo, el presidente Rafael Burgo de Bienes Nacionales, el director general, nos informó que podría ser que lleguemos, que ellos van a llegar entre 75 a 80 billones de activos que el Estado Dominicano no tiene registrado. Excelente, estamos convencidos de que así será. Amigos, estamos conversando con Rómulo Arias Moscat, director general de Contabilidad Gubernamental. Tenemos que ir a una pausa, pero quédense con nosotros porque al regreso tenemos la segunda parte de esta interesante entrevista. Ya volvemos.
Estamos de regreso en su espacio de orientación tributaria DGII 360. Hoy acompañados del director general de Contabilidad Gubernamental, Rómulo Arias Moscat. Esta institución ha logrado consolidar logros importantes en la calidad en el sector público, como hablábamos en el bloque anterior. Y don Rómulo, usted hacía referencia hace un momentito al desarrollo de un nuevo programa de administración de bienes del Estado. Quisiéramos que usted nos abundara más sobre en qué consiste esta iniciativa de administrar los bienes del Estado y cuál es el impacto que va a tener esta gestión a nivel patrimonial, a nivel del patrimonio público. Mira, esa es una iniciativa fundamental del Ministerio de Hacienda que ha creado un nuevo sistema. Actualmente existe el SIAP, que administra DIGECO, que es el Sistema de Administración de Bienes, SIAP. Hacienda, para fortalecerlo con mayor transparencia y mayor eficiencia, ha creado el SIBE, Sistema Institucional de Bienes del Estado. El SIBE lo va a presidir Bienes Nacionales. Bienes Nacionales es la institución que por ley aglutina y debe supervisar todos los bienes del Estado Dominicano. Entonces, como nosotros tenemos la experiencia en los registros, hemos llegado a un acuerdo con Bienes Nacionales para transferir todos los conocimientos que tenemos a través del SIAP, llevarlo a CIBE, para beneficiar a Bienes Nacionales y por ende al país. De manera que Bienes Nacionales de allí va a recibir los conocimientos de DIGECO para que administre con mayor eficiencia lo que son todos los bienes del Estado Dominicano, ya que actualmente Bienes Nacionales está desarrollando un inventario general de bienes ordenado por el señor Presidente de la República para determinar la realidad de las propiedades de todos los bienes muebles e inmuebles del pueblo dominicano. Entonces, Bienes Nacionales es la institución que deberá controlar todos los bienes y cuando se le dé baja a un inmueble, a un mueble, cual que sea, tiene que ser notificado a Bienes Nacionales. Existen en instituciones, podrían existir bienes que pueden ser utilizados por otras instituciones que a lo mejor no tienen los recursos para comprar y sí podrían utilizar esos bienes. Yo creo que eso podría ser una idea muy pragmática y muy beneficiosa para el país. Que, por ejemplo, Bienes Nacionales diga, nosotros tenemos en existencia artículos tales, tales y tales, y aquellas instituciones que no poseen, ¿verdad?, la apropiación presupuestaria para comprar la disponibilidad, pueden pasar por Bienes Nacionales, sea que a término de venta, o sea, de préstamo, porque del Estado todo, lo puedan reutilizar. ¿Qué tipo de información financiera deben de remitir las instituciones públicas? ¿Y por qué este proceso es clave para la transparencia? Bueno, las informaciones financieras fundamentalmente son informes y o estados financieros que pasan a DIGECO a través del Consol y del Consol Plus, o sea, para consolidarlo en el estado de recaudación de la renta. Nosotros, por obligación, el artículo 245 de la Constitución de la República establece que toda institución que maneja recursos del Estado debe ser transparente y debe dar informaciones a los organismos correspondientes, y en este caso a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. Esas cifras todas se aglutinan, pero hay una creencia, ¿verdad?, o que se puede discutir, y es que el gobierno central, ¿verdad?, que aglutina a 160 y tantas instituciones, es un solo ente. Sin embargo, la Cámara de Cuentas está exigiendo que todas las instituciones, aunque pertenezcan al gobierno central, produzcan su estado financiero, para que demuestren con cifras qué tienen, cómo manejaron los recursos, y esas informaciones sean más fiables, más confiables, de forma tal que cuando nos lleguen a nosotros
tengamos varios canales ya de revisión. Está la Contraloría por un lado, está la Cámara de Cuentas por otro, y entonces nosotros seríamos el órgano de registro. Don Rómulo, actualmente la DIGECOP trabaja en la elaboración del ERIR, el Estado Financiero Consolidado del Gobierno. ¿En qué proceso se encuentra el ERIR y por qué es tan relevante para la rendición de cuentas? Sí, como le expliqué al principio, el Estado de Recaudación e Inversión de la Renta es el Estado que recoge el movimiento completo de la operatividad ejecutoria del año del gobierno. Ese Estado, por obligación, hay que presentarlo a la Cámara de Cuentas, pero para llegar a la Cámara de Cuentas se necesita un proceso. ¿Cuál es el proceso? Nosotros cortamos los primeros 6 meses al 30 de junio y producimos un estado de recaudación e inversión de la renta, que es el primer corte. Se lo mandamos a la Cámara de Cuentas y se lo mandamos a la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República revisa, pondera, y cualquier información que ellos entiendan que debe ser corregida, nos mandan a nosotros la sugerencia y si procede, nosotros corregimos. Cuando tenemos ese estado ya listo, lo remitimos a Hacienda y también se lo remitimos a la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas, ese sería el estado preliminar del ejercicio del año, a los 6 meses, o sea, al 30 de junio. Para ello proseguir con el examen de todas las informaciones hasta el 31 de diciembre. ¿Dónde estamos y en qué estamos? Como usted nos preguntó, ya ese estado se presentó. Este año ya nosotros culminamos la parte preliminar de ese estado de recaudación e inversión de la renta. Se le presentó a la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República nos dio un dictamen de las observaciones, se hicieron los correctivos, que fueron muy mínimos, y luego se consolidó el estado y se envió al Ministerio de Hacienda. El ministro de Hacienda, a su vez, lo remite a la Cámara de Cuentas con un documento, y ese documento ya lo tenemos, que fue recibido jueves 26 a las 3:45 de la tarde. La Cámara de Cuentas recibió el estado de recaudación e inversión de la renta, porque precisamente al no recibir la Cámara de Cuentas información después de las 4 de la tarde, vencía ese día. Se cumplió a cabalidad, tenemos ahí la prueba ya de que ellos recibieron. Ahora vendrán otros requerimientos de la Cámara de Cuentas y se lo estamos ya contestando, porque ellos van entonces ahora a hacer la próxima revisión, y después que ellos tengan ya el estado definitivo nuevamente revisado, van a dictaminar ese estado, y lo pueden dictaminar con una salvedad positiva o negativa. Lo pueden determinar pueden decir no podemos opinar, pero por lo general siempre opinan, porque ahí están las cifras. Ellos van a comparar ahora con la ejecución presupuestaria, van a comparar con la cuenta 001 de la Tesorería, el Fondo General de la Nación, y van a determinar que todo está dentro de ese estado consolidado. Excelente. Pues recientemente firmaron acuerdos para promover normas internacionales de contabilidad pública. ¿Cómo fortalece esa promoción de normas internacionales de contabilidad la gestión financiera del Estado Dominicano? Bien, nosotros llegamos a un acuerdo con IFAD y logramos un acuerdo para representar las normas internacionales de contabilidad del sector público en la República Dominicana. Las instituciones públicas deben acogerse, deben usar esas normativas para su registro, porque los organismos internacionales, ¿verdad?, hacen los análisis a través de un sistema de análisis financiero, se llama PEFA, y para ello utilizan que sea la obligatoriedad de que las cifras estén presentadas bajo las normativas internacionales de contabilidad para el sector público. Eso lo aprobó el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo,
la Unión Europea y todos los organismos internacionales. Y eso entonces le da al país una mayor fortaleza, mayor solidez, porque cuando comparan las cifras del Estado Dominicano con las internacionales de otros países, ven que nosotros estamos alineados a esas normativas. Finalmente, don Rómulo, ¿qué legado le gustaría a usted consolidar al frente de esta institución, de la DIGECOP, y cómo quisiera ser recordado cuando concluya su gestión? Bueno, el legado se construye a base de trabajo, y eso es lo que estamos haciendo en DIGECOP. Llegamos acá en enero del año 2023, conquistamos inmediatamente la única medalla de oro que se otorgó. En el año 24 otorgamos el Gran Premio Institucional a la Calidad, en el año 25 un premio iberoamericano a la calidad institucional, un oro, y tenemos todos los indicadores bien altos. ¿Cómo quisiera que me recordaran? Bueno, como el director que trabajó en bien de la institución, que la dejó bien cimentada y que las instituciones se nutrieron de las informaciones que produjo DIGECOP y que pudimos capacitar a mucha gente del órgano público para que trabajaran en bien del país, produciendo cifras razonables, y que los directores y los ministros pudiesen tomar decisiones bien acertadas. Don Rómulo, muchísimas gracias por esta maravillosa conversación. Amigos, acabamos de conversar con Rómulo Arias Moscat, director general de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, a quien agradecemos una vez más por habernos recibido en su despacho y compartir con todos nosotros y al público de DGII 360 estas valiosas informaciones. Nos vamos a una pausa, pero quédense con nosotros porque al regreso tenemos más contenido de valor en Orientación Tributaria. Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución, una forma mejor y más fácil de manejar nuestras responsabilidades fiscales. Con la ley 32-23 de facturación electrónica podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo. Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica. Continuamos con su programa DGII 360. Hoy nos complace tener de visita a Vicente Félix, especialista de proyectos de la Subdirección de Facilitación y Servicios y miembro de la Red de Especialistas Tributarios y Educadores Retribuye de esta Dirección General de Impuestos Internos, conversando en esta ocasión sobre el impuesto sobre la renta y la importancia del agente único de retención. Vicente, bienvenido a DGII 360. Bien, muchísimas gracias. Nos complace poder abordar el día de hoy este tema tan interesante. Para iniciar de inmediato con esta conversación, háblanos acerca de la importancia del impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta, es bueno acotar un poco sobre el mismo. Es un impuesto de renta que grava todo lo que es la utilidad, beneficio, dentro de lo que es la República Dominicana, ya sea para personas físicas o jurídicas. Este impuesto pues va directamente con una relación súper importante en lo que es el desarrollo y la sostenibilidad del Estado, porque es un impuesto que grava directamente la fuente. Es un impuesto directo, diferente a lo que es el impuesto del ITEVIS, que en este caso es indirecto. Es un impuesto también súper importante porque es parte de las recaudaciones internas que se generan en toda la República Dominicana, y es súper importante también tener en cuenta todos los que son los valores o costos que en este caso van a ser deducibles de este impuesto, determinados como gastos en base a lo que son los ingresos que el contribuyente va teniendo para hacer la propia determinación de este impuesto. Mencionabas que aplica tanto a personas físicas como a personas jurídicas. ¿En base a qué criterios se determina la obligación de declarar y pagar
el impuesto sobre la renta. Sí, aquí en cuanto a las personas físicas y jurídicas, ya tendríamos que ver que como persona física pues tenemos un abanico de contribuyentes que en este caso pueden estar registrados como tal, como puede ser un contribuyente, un profesional liberal o un servicio técnico que esté brindando, en este caso vienen siendo personas físicas. Están las personas jurídicas que ya en este caso también están constituidas ya formalmente en nuestro país, y los criterios que va a evaluar este impuesto sería entonces el impuesto, la fuente de donde se está generando. Es súper importante determinar la fuente del ingreso, asimismo como determinar también lo que es la constitución de la propia empresa para determinar los ingresos que se van a considerar como parte de este impuesto, para determinar asimismo lo que son esas bases de gastos que va teniendo el contribuyente en base a toda su operación. Es un impuesto también que hay que tener muy claro que es anual, es anualizado en base a lo que es el periodo fiscal del contribuyente. Para las personas físicas, su periodo fiscal es igual al año calendario, inicia el 1 de enero, concluye entonces lo que es el 31 de diciembre. Para la persona jurídica, entonces, tiene que considerar, en base a su actividad económica, cuál de los 4 cierres les conviene, incluido el de las personas físicas. Ese mismo periodo tiene también en marzo, tiene en junio y tiene en septiembre. Ya él determina cuándo le correspondería más de acuerdo a su actividad económica y dónde está constituido y cómo. Desde el punto de vista técnico, ¿cómo se determina la renta neta imponible y cuáles son los principales ajustes fiscales que se deben realizar, que deben de realizar los contribuyentes específicamente? Perfecto, es muy interesante. Como una parte técnica, ahí rápidamente podríamos citar que el contribuyente, si es persona física, pues pudiese acogerse a lo que serían los gastos. Ya para esta parte lleva un poco más de contabilidad muy organizada, pues tiene en este caso que tener todos sus gastos ya amparados con comprobantes fiscales, tiene que remitir sus informaciones de gastos que va teniendo y costos los días 15 de cada mes, como se establece por normativa. En el caso también de las personas físicas, tienen la opción, si en este caso no tienen una contabilidad muy formalizada, acogerse al ingreso, que sería en este caso tomar el ingreso bruto, deducirlo de lo que es la base, que en este caso sería la exención contributiva, los 416.220 pesos actualmente en este año, que es la que está vigente, y a partir de ahí entonces se determina lo que es la parte del impuesto sobre la renta. En el caso de las personas jurídicas, ya esto es un poquito más amplio, ya aquí hay que considerar esos gastos brutos, hay que considerar también lo que sería esos costos y gastos que va teniendo el negocio, para determinar también conjuntamente a lo que son esos ajustes positivos o negativos que el contribuyente va teniendo, como pueden ser en este caso alguna donación que haya recibido que no esté aprobada previamente. Eso va a determinar para obtener lo que es la base imponible de ese contribuyente como persona jurídica. Como te decía anteriormente, es un poco más técnico, cada caso es muy particular, 2 contribuyentes pueden tener la misma actividad económica, sin embargo el comportamiento a nivel fiscal, a nivel de lo que son sus operaciones, son puramente diferentes. Entonces todo eso hay que verlo ya un poquito más de cara a lo que es el tipo de contribuyente, y aquí hacer una acotación en cuanto a la parte de los gastos que le van a ser admitidos a cada uno de estos contribuyentes. Es muy importante que el contribuyente tenga en cuenta que los gastos van admitidos de acuerdo a su actividad económica. Por eso es importante que el contribuyente siempre esté claro de cuáles son esos gastos que van a admitirse, para evitar un proceso más adelante de fiscalización y que tenga alguna situación que se le pueda crear. ¿Qué se entiende, Vicente, por este concepto de agente único de retención en el marco del impuesto sobre la renta, y en cuáles situaciones la DGII requiere o autoriza la designación de este agente único de retención? Sí, aquí es súper importante. Ya esto va un poco más de cara a lo que es esa persona física, que en este caso puede tener más de un empleador. Ya aquí en este caso se determina por base legal que es importante que ese contribuyente, que en este caso viene siendo el empleado, que tiene 2 o más empleadores, que en este caso les realizan aportes directamente por sus servicios brindados, que elija un único agente de retención. Esto consiste entonces en seleccionar el agente de retención el que más le pague, el que mejor en este caso les rinda
A nivel de lo que sería remuneración, tiene que ser el único agente de retención que seleccione. Para esto hay un procedimiento que el contribuyente tiene que seguir. Lo invitamos en este caso a consultar el formulario, el IR10, que es el formulario que el contribuyente tiene que obligatoriamente completar, presentar ante las partes interesadas, tanto el contribuyente como su empleador, que es el que más le paga, el que menos le paga, e impuestos internos, que es donde se va a hacer como ese cruce total de todas las informaciones que va recibiendo. Esto es súper importante que ese contribuyente lo pueda realizar, porque con esto él va a lograr lo que sería una mejor aportación en cuanto a sus ingresos que va teniendo como una persona física que es, con múltiples ingresos formales de diferentes fuentes. ¿Y cuáles son los beneficios que tiene para el contribuyente el contar con un agente único de retención? Bueno, ahí viene entonces lo que sería la centralización de sus retenciones. No tendría en este caso retenciones duplicadas. En este caso esto va a facilitar también que no presente mañana alguna situación, por poner un caso como con lo que es el gasto educativo, porque si no tienen en este caso las retenciones correctamente aplicadas, al momento de acogerse a ese tipo de beneficios que se establece por ley, pues ahí va a salir directamente lo que es esa parte que puede haber dejado de tributar por no contar con esta centralización de las informaciones de retenciones que tenemos como personas físicas o naturales que somos ante más de un empleador. ¿Qué pasa con aquellos contribuyentes que no han hecho la selección del agente único, que de pronto tienen diferentes trabajos por debajo del umbral del impuesto sobre la renta? ¿Pudieran presentar algún tipo de situación en un momento determinado? Sí, se le puede en este caso ya a la administración, pues tendría en este caso el cruce de la información que va llegando de los diferentes empleadores a través de lo que son los diferentes reportes que va realizando de sus empleados a nivel de nómina. Si en este caso es un empleado que tiene dos tipos de ingresos diferentes, uno por 20,000 y otro por 40,000 pesos, por poner ejemplos. En este caso, luego de la que es la deducción de la TCS, que en este caso correspondería a 5.91% del valor del importe a pagar en este caso, ya la diferencia, si queda por encima de 34.685 pesos, le aplica lo que sería la tabla de las retenciones del impuesto sobre la renta. Rápidamente así podríamos decir que caería en la primera escala, que sería la del 15%. No obstante, hay un ingreso que está totalmente exento, que es el que está por debajo de los 20, porque no está tributando, pero realmente el ingreso como esa persona única que es de 60 y tiene que tributar en base a los 60. En ese sentido, ese contribuyente que seleccione un único agente de retención, en el futuro, que no necesariamente es lejano, se va a encontrar que no va a presentar inconsistencias si está acogido a un único agente de retención, porque si no lo está, entonces se está presentando ante el fisco, que es en este caso impuestos internos, el ente regulador, administrador de este proceso, está presentando una inconsistencia que le puede presentar situaciones en un futuro. ¿Cómo es el procedimiento formal para solicitar la elección del agente único de retención ante la DGII? Sería interesante que nos explicaras el paso a paso. Bueno, en este caso ya el paso a paso consiste, como veríamos anteriormente, el formulario IR10 es responsabilidad del empleado, no del empleador. El empleado tiene la responsabilidad total de proceder a completar este formulario, lo puede encontrar en nuestro portal web, IR10, completa las informaciones en el formulario, es un documento sumamente sencillo, tiene que en este caso presentarlo tanto al empleador que más le paga, para que tenga constancia de que lo está seleccionando como agente único de retención, le realice la retención por el monto total que él genera de ingresos. Y también tiene que presentarlo al empleador que menos se le paga, para que no le proceda con las retenciones, porque el empleador que más le paga le va a retener el total, como si fuese él que le pagara ambos salarios. Pero es un procedimiento puramente, reitero, del empleado. En este sentido, presenta esas informaciones con ambas anuencias a impuestos internos y ya entonces impuestos internos en el cruce de información, pues obtiene toda la información de ese empleado, que es el contribuyente, de cómo van a llegar entonces lo que son sus contribuciones directamente a nivel de retenciones que le van a estar realizando. Ya una vez se presenta esa situación, él realiza sus operaciones, brinda sus servicios normalmente como empleado y no tendría inconvenientes en un futuro a nivel de lo que serían sus salarios que va generando. ¿Cuáles son los errores más comunes en la aplicación de las retenciones cuando no existe un agente único debidamente seleccionado?
Dentro de esos errores está inicialmente lo que es la omisión de la parte de retención del impuesto que tiene que realizarse correctamente. Se puede dar también el caso de duplicidad de retenciones de impuestos, porque puedo tener 2 salarios que tributan, pero de forma separada, no sería la forma correcta tampoco. Y en este caso se estaría generando una omisión, una fuga de lo que sería un ingreso al Estado por una prestación de un servicio que correctamente debería estar grabado. Todo esto entonces va a complicar un poco más la situación dentro de lo que es el proceso que un contribuyente en esta situación se puede encontrar más adelante en un proceso de formalización y un proceso de un beneficio de una ley, como mencionábamos anteriormente, del gasto educativo, que le pueda presentar alguna inconsistencia a nivel de lo que es el beneficio prácticamente que pueda estar teniendo por esta ley. ¿Qué implicaciones fiscales puede enfrentar un contribuyente si el agente único incumple con sus obligaciones? Excelente pregunta. ¿Por qué excelente pregunta? Porque al momento de que le hagan una retención fuera de lo que es el ámbito laboral, porque ya en lo laboral habría en este caso un empleador que tiene una formalidad a nivel de esa retención, este empleador no amerita entregarme una carta, una certificación de retenciones directamente. Sin embargo, cuando la situación de la retención se da en otro escenario, yo sí tengo que exigir esa certificación de retención. Esa certificación de retención es la que me va a asegurar a mí, me va a validar a mí como contribuyente, que soy el que está tributando a través de mi agente de retención, que voy a tener correctamente una retención o tuve una retención y se va a presentar a impuestos internos. Ahí entonces me evita a mí lo que sería un proceso de omisión, me evita a mí entonces también lo que sería un incumplimiento de algún tributo que tenga que estar realizando y me puede facilitar asimismo lo que es una defensa ante la fiscalidad o la fiscalización que me puedan estar realizando cuando tengo mi certificación que me la emitió quien me hizo la retención, porque tiene que ser una certificación que contenga la información de ese agente de retención, tenga todas sus informaciones a nivel tributaria correctamente establecido desde su RNC, su actividad económica, el monto que en este caso se estuvo haciendo el pago y la retención correctamente que me estuvieron realizando. Ahí se puede presentar esa situación, con la certificación puede subsanar cualquier eventualidad que más adelante se le puede estar presentando a nivel tributario. Ya para finalizar, Vicente, quisiéramos pedirte algunas recomendaciones prácticas que podemos ofrecer a los contribuyentes para manejar correctamente este proceso de escoger un agente único de retención. Bien, en este caso a nivel del procedimiento, lo inicial que podríamos estar recomendando es orientarse. La orientación al momento de dar un paso. Todo lo que realizamos lleva a un modus operandi y nos manejamos ahí ya como que dominamos ese escenario. Sin embargo, cuando vamos a salir de esa zona de conocimiento, es bueno siempre, antes de dar el paso, conocer la fuente. Conocer en este caso las implicaciones que me lleva cualquier situación que yo vaya, que yo vaya a presentar ante el paso que vaya a dar, y tengo que saber cuáles serían esas retenciones que pudiesen en este caso aplicarse ante un contribuyente, que me la pueda aplicar él como la pueda aplicar yo, porque yo puedo ser de este lado quien sea el empleador, puedo ser yo quien contrate un profesional liberal o un servicio técnico. Entonces yo tengo que conocer esas diferentes implicaciones que pueda tener el paso que vaya a dar. Es importante, ya como bien podemos citar también, la institución cuenta con un departamento de educación tributaria que puede acercarse, puede capacitarse. Tenemos una biblioteca virtual sumamente actualizada directamente desde recursos didácticos que puede brindar en este caso un sinnúmero de información sumamente valiosa. Entendemos que no necesariamente quien aporte el capital o el proceso, la toma de decisión, necesariamente vaya a realizar el proceso tributario, pero conocerlo, saber las implicaciones está muy excelente a nivel, genera mucho impacto a nivel de lo que me va a implicar mañana esa operación que yo vaya a presentar en beneficio del negocio. Amigos, acabamos de conversar con Vicente Félix, especialista de proyectos de la Subdirección de Facilitación y Servicios y miembro de la Red de Especialistas Tributarios y Educadores Retribuye de esta DGII, a quien agradecemos por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Vicente. Nosotros nos vamos a una pausa y en breve retornamos.
Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución, una forma mejor y más fácil de manejar nuestras responsabilidades fiscales. Con la ley 32-23 de facturación electrónica podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo. Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica. Hemos llegado a la parte final de su programa DGII 360, agradeciéndoles a todos por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Les recordamos que pueden volver a disfrutar del contenido del día de hoy, así como el de todas las ediciones anteriores, en el canal de YouTube de la DGII. Gracias a todos por su apoyo y será hasta una próxima entrega de más contenido de valor en orientación tributaria. Hasta la próxima.